buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buen provecho. Bienvenidos a nuestro programa Madurando en Cristo, nutriendo el alma, creciendo en gracia. En Madurando en Cristo buscamos crecer y madurar en nuestra fe a través del conocimiento de Cristo y su palabra. ¿Cómo lo hacemos? Ofreciendo enseñanzas prácticas y aplicables que fomenten tu caminar cristiano y glorifiquen a Dios. Dios te bendiga, mi nombre es Carlos Maisonet, soy uno de los pastores de la Iglesia Hispana Bautista Raham en Longwood, Florida. Me acompaña aquí mi amigo, hermano y también pastor Edgar Nazario de la Iglesia Tabernáculo Metropolitano en Orlando, Florida. ¿Cómo estás, Edgar, en el día de hoy? Contento. Yo creo que este programa va a ser unos puntos a favor de las damas. Sí, qué bueno. Ya que hoy vamos a estar hablando de algo que usualmente nos acusan a los hombres a no ser muy educados, muy informados, y es el tema de las emociones. Emociones. Ese es el tema que tenemos hoy, las emociones y la vida cristiana. En nuestra jornada como seguidores de Cristo, a menudo nos encontramos navegando por un mar de emociones. Desde la alegría que se desborda hasta la tristeza más profunda. Nuestras experiencias emocionales forman una parte integral de nuestra humanidad y por ende de nuestra vida cristiana. Sin embargo, ¿cómo debemos entender y manejar estas emociones a la luz de nuestra fe? ¿Existe un enfoque bíblico para abordar nuestros sentimientos? En este programa estaremos explorando 3 aspectos fundamentales de las emociones en la vida del creyente, buscando una comprensión más profunda y una aplicación práctica de la sabiduría bíblica en nuestro diario vivir. Edgar, ¿qué puedes decirnos de Madurando en Cristo? Bueno, Madurando en Cristo es un recurso donde va a ayudar a los hombres a crecer en su inteligencia emocional para pregar con diferentes temáticas. Obviamente no solamente los hombres, las damas, caballeros, adultos, hermanos, hermanas en la fe, de aquellos que llevan mucho tiempo sirviendo al Señor, aquellos que tal vez comenzaron. El Señor obviamente le abrió los ojos y pudo ver a Cristo a través del Evangelio. Tenemos un sinnúmero de artículos que creo que son de mucha bendición. Tenemos también toda nuestra colección completa de lo que sería en este caso la temporada 1 de Madurando en Cristo. Así que puedes ir a madurandoencristo.org, madurandoencristo.org. Ahí puedes buscar también información sobre iglesias bíblicas en el centro de la Florida. Amén. Vamos a comenzar a ver este tema, Edgar. ¿Por qué son importantes las emociones en la vida cristiana? Bueno, las emociones, si comenzamos con esa pregunta, vamos a verlo en 3 aspectos. El primero es que las emociones, yo diría que son la firma divina de Dios en tu vida. Por ejemplo, si vemos en Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él, hombre, un ser viviente. Todo el mundo obviamente sabe que Génesis es el primer libro de la Escritura, y en este libro tenemos, como quien dice, toda semilla de toda gran teología comienza en Génesis. Desde la familia, la iglesia, la disciplina eclesiástica, lo que es la administración, lo que son los padres, todo aspecto, ¿verdad? En su forma semilla se ve en Génesis. Y en este caso, cuando vemos este verso, capítulo 2 de Génesis, versículo 7, nos remonta al momento de la creación del ser humano. Y la frase en este verso dice ser viviente, dice: Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue él un hombre, un ser viviente. En el original obviamente entendemos que esta palabra que se está usando implica no solo una existencia biológica. Nosotros meramente, Carlos, simplemente somos personas que somos carne, huesos, piel, tendones moviéndonos, sino que nosotros somos seres que tenemos razón de ser. Y entendemos que esta creación de cuando Dios hace al hombre un ser viviente no es solamente biológico, sino también la totalidad de la persona, incluyendo sus emociones, pensamientos y su voluntad. Entonces, al soplar Dios su aliento de vida en nosotros, Dios nos dotó de capacidades de sentir, nos dio la habilidad de experimentar, nos dio la habilidad de expresar emociones. Y esto sugiere que nuestras emociones no son un accidente evolutivo ni un defecto, ni una parte intencional, sino una parte intencional y valiosa de nuestra naturaleza creada a la imagen de Dios. Tomo para entonces también decir de que decía al principio que esto es un reto que todo hombre tiene, porque en la forma que Dios ha creado al hombre, usualmente el hombre tiende a ver la vida en un aspecto como si es una misión.
Por eso, si vas a hacer una distinción entre las películas que se van a promover para una audiencia que son mayormente hombres, usualmente son bruscas, son violentas, son machudas. O sea, no hay mucho diálogo, no es una novela, o sea, no es cuéntame. O sea, acción. Sí, o sea, estamos hablando y mientras más acción, mejor. O sea, no me hables mucho, dame acción. Es como, por ejemplo, cuando tú ves hoy en día lo que es la lucha libre, que es todo una fantasía. O sea, todo el mundo sabe de que la lucha libre es una novela para hombres. Se gritan, levantan las manos, así mira que tú, que estoy, de verdad, supuestamente se dan a los pechos, se tiran al piso. Y eso es un show. Pero por lo menos de la perspectiva masculina entendemos que esa es la forma que Dios nos ha creado para pensar en esas categorías. Las mujeres no. Las mujeres usualmente, de la forma que Dios las crea, son más emotivas. Por eso tú notas que las películas que son dirigidas a una audiencia femenina tiene que ver más con la historia, los personajes, el desarrollo, el romance, ¿verdad? El aspecto, las tensiones de las amistades. Entonces es importante entender, al punto que estoy leyendo, que cuando Dios forma a Adán del polvo de la tierra y sopla en él lo hace un ser viviente. Si es hombre, si le interesa, ve la vida como una misión, tengo que alcanzar esto, tengo que hacer lo otro. Pero al mismo tiempo, recordemos más tarde que la mujer sale del hombre. Así que el hombre perfecto, que es Adán, porque Dios lo creó a su imagen y semejanza, el hombre perfecto, desde su forma inicial, es un hombre balanceado que tiene dominio de sus emociones. Y eso es importante entenderlo, porque hoy en día tenemos un grupo de hermanos que piensan, no, esto de la emoción, ya, son cosas de vieja. Bueno, no necesariamente. Yo creo que las emociones es una parte integral de la vida cristiana y por eso entonces estamos viendo por qué son importantes las emociones en la vida cristiana. Ahora, imaginemos por un momento una orquesta sinfónica. Cada instrumento, desde los violines hasta los tambores, tienen su función única y un sonido, ¿verdad?, que es característico del instrumento. Juntos crean una sinfonía hermosa y compleja. De la misma manera, nuestras emociones son como los diferentes instrumentos en la orquesta de nuestra vida. La alegría puede ser como el sonido jubiloso de las trompetas, mientras que la compasión podría asemejarse a las notas suaves y reconfortantes de un violonchelo. Cada emoción, cuando se experimenta y se expresa a su debido tiempo y manera, contribuye a la rica sinfonía de nuestra experiencia humana y espiritual. Ahora, reconocer que nuestras emociones son parte del diseño de Dios nos lleva a valorarlas y no a suprimirlas o a ignorarlas. Como cristianos, estamos llamados a integrar nuestras emociones en nuestra vida espiritual de una manera saludable. Y esa es la palabra clave aquí, hermano. No es ser controlado por las emociones y no es ignorar las emociones. Como mencionó Edgar, dado que estamos unidos a Cristo y estamos portando su imagen, estamos siendo santificados, ¿verdad?, de gloria en gloria, ahora sí podemos volver a reformar nuestra manera de ver las emociones. ¿Cómo debemos de comenzar? Bueno, en primer lugar, practicar la autoconciencia emocional. ¿Qué es esto? Tomar tiempo cada día para reflexionar sobre nuestros sentimientos, reconocerlos y nombrarlos. En segundo lugar, expresar nuestras emociones en oración. Seguir el ejemplo de los salmistas, quienes derramaban ante Dios toda la gama de sus emociones, desde la alabanza jubilosa hasta el lamento. No puedo más. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo?, dice el salmista. Pero en tercer lugar, también buscar un equilibrio. Mientras valoramos nuestras emociones, también debemos aprender a no ser gobernados por ellas, sino a someterlas a la guía del Espíritu Santo y a la sabiduría de las Escrituras. Hay un comentario que uno de los retos más grandes que todos tenemos. Mira, el hombre puede y siempre va a luchar con las emociones. Pero usualmente la tendencia del hombre a luchar con emociones va a ser el enojo, la rigidez, la ira, donde a veces las mujeres pueden lidiar con otros aspectos. Pueden ser iguales las mismas categorías, pero son variantes. A veces puede ser, como quien dice, la rebelión, el tener un disgusto, el no tener contentamiento. Hay diferentes formas que diferentes excesos van a poder experimentar diferentes emociones. Y yo creo que es importante recordar que cuando aquí tú estás hablando en estos puntos que creo que son de mucha ayuda, es buscar equilibrio. La Biblia dice que Dios no nos ha dado espíritu ¿de qué? De temor, sino de poder, ¿right?, de amor,
de dominio propio. Entonces entendemos que si nosotros tenemos el Espíritu Santo, las emociones como tal no son pecado, Carlos. Es cómo nosotros vamos entonces a tomar acción en base a la emoción. Porque la emoción como tal es algo neutral. Yo puedo escuchar algo que me ofendió, pero ese sentimiento de molestia no necesariamente es pecaminoso, no. Pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a responder en base a ese sentimiento? Y ese entonces es el problema. Yo creo que es importante en este primer punto recordar que las emociones es una firma divina. Y decimos firma porque cada gran pintor pone una firma en su obra de arte. Y en lo que es el arte de la hermosura, el pináculo de la creación de Dios, que es el hombre, esta es la firma. Esto es lo que distingue al hombre del resto de la creación. Los hombres tienen emociones, es algo que comparte. Dios puso este aspecto en los hombres. Yo creo que es algo muy hermoso que nosotros podemos ver. Amén. Ya hemos visto, Edgar, que la autoría de Dios, de las emociones en la creación, ¿verdad? Como primer punto. Ahora, ¿por qué o cómo podemos continuar desarrollando este tema y definir esta pregunta? ¿Por qué son importantes las emociones en la vida cristiana? Las emociones son importantes en la vida cristiana porque las emociones también son herramientas para crecer en fe. Y tal vez te diría, bueno, hermano, ¿cómo es eso? Bueno, permítame entonces darle como quien dice un verso que podamos usar para desarrollar este contexto. Santiago capítulo 1, versículos 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este es un verso muy conocido y es interesante porque cuando usted escucha las palabras de Santiago, usted dice, Santiago, es que Santiago no ha caminado 10 pasos en los zapatos míos. Y usted lo dice porque está diciendo que tenemos que tomar por sumo gozo cuando estemos en diversas pruebas. Ahora, pero hablando de esta idea de que las emociones es una herramienta divina, ¿verdad?, para crecer en la fe. Note que Santiago comienza su epístola con una exhortación sorprendente. Es considerar cómo, ¿verdad?, este sumo gozo, las pruebas que enfrentamos. Haga esa conexión. ¿Cómo es que yo veo mis pruebas con sumo gozo? Eso es algo contradictorio, eso es algo contrasocial. Mas, sin embargo, lo que nos está diciendo, y el término griego que aquí se usa cuando nosotros leemos, por ejemplo, digamos la Reina Valera, diversas pruebas, sugiere, Carlos, una variedad de dificultades que inevitablemente provocan emociones intensas. Es interesante. Porque cuando nosotros vemos aquí que Santiago está diciendo, hermanos, tengan por sumo gozo cuando estén en diversas pruebas. Las pruebas, número uno, son herramientas que Dios usa para probarnos a nosotros, para hacernos en la imagen de Cristo. 1, 2, pero son las pruebas que en muchos de los casos que van a permitir que aquello que está dentro de nosotros venga a la superficie. Esas emociones que verdad están escondidas es cuando salen. Y yo creo que es interesante que tú conoces a alguien, Carlos, cuando has viajado con ellos, cuando te has quedado con ellos, cuando has visto que han pasado hambre, cuando no han dormido bien. ¿Por qué? Porque todo el aspecto de la humanidad de esa persona tú la vas a ver. Y yo creo que eso es algo muy importante. Y por eso entonces la palabra de Dios nos dice y nos está encomendando que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. ¿Por qué? Bueno, dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y continúa. Ahora, note que, sin embargo, Santiago no nos pide que neguemos estas emociones. Él no dice niegue estas emociones, sino que las reinterpretamos a la luz de su propósito espiritual. Entonces, este aspecto de este verso que dice, la prueba de vuestra fe, se refiere al proceso de refinamiento, similar al que se usa con los metales preciosos. Y este proceso, Carlos, aunque es doloroso, obviamente, pero ¿sabes qué? Produce paciencia. ¿Y qué es más que una simple tolerancia? Es más una resistencia activa que persevera, que conduce a una madurez espiritual. Y gloria a Dios por las pruebas, porque es en las pruebas que nosotros podemos no solamente mejor entender quiénes somos nosotros, sino que nosotros mejores podemos ver al Señor, porque nuestra debilidad se perfecciona a la fuerza de Dios. Qué diferente a lo que dice el espiritualismo humano. Pon tu mente en blanco, desconéctate, ¿ves? El cristianismo nos llama a manejar estas cosas porque sabemos, como dice el apóstol Pablo, que es similar a lo que dice Santiago aquí, esas tribulaciones producen madurez en nuestro carácter.
Romanos capítulo 5. Entonces, para ilustrar esto un poquito más, hermano y hermana que me escucha, pensemos en el proceso del entrenamiento de un atleta olímpico. Ahora ya salimos de las Olimpiadas recientemente. Los entrenamientos intensos, las dietas son estrictas, las competencias preliminares son desafiantes y a menudo dolorosos. El atleta experimenta una amplia gama de emociones. Frustración cuando no alcanza su meta, miedo al fracaso, emoción ante el progreso y determinación frente a los obstáculos. Sin embargo, es precisamente a través de ese proceso emocional y físico que el atleta desarrolla la resistencia, la habilidad y la mentalidad necesaria para competir al más alto nivel. De manera similar, nuestras experiencias emocionales, especialmente las difíciles, son el campo de entrenamiento donde desarrollamos la resistencia espiritual y la madurez en Cristo. Por lo cual, entender nuestras emociones como herramientas para el crecimiento espiritual nos permite abordarlas de manera proactiva y constructiva. ¿Qué implica esto? Practica la reflexión espiritual. ¿Cuántas veces la Escritura nos llama a la meditación? El salmista del Salmo 1, medita en la ley de Jehová de día y de noche. Cuando experimentamos emociones intensas y especialmente negativas, preguntémonos, ¿qué quiere enseñarme Dios a través de esta experiencia? Cultiva la gratitud en medio de las circunstancias difíciles, siguiendo el consejo de Santiago como acabamos de ver. Busquemos razones para agradecer incluso las situaciones emocionalmente desafiantes, reconociendo el potencial de crecimiento que ofrecen. Recordemos a Pablo y a Silas en la cárcel. Ellos en medio de unas circunstancias difíciles cantan salmos e himnos, alaban a Dios. Tercer lugar, comparte tus luchas emocionales en la comunidad de fe. Hermano, no estás solo. ¿Qué problema hoy que es tan difícil vivir en medio de la comunidad cristiana y estar tan aislado? Hermano, no estás solo. Ábrete con hermanos y hermanas de confianza. Hermanos maduros en la fe, que tú veas que son maduros en esa área. Y no solo encontraremos apoyo, sino también proporcionaremos oportunidades para que otros aprendan de nuestra experiencia y otros puedan mostrar la gracia de Dios en nuestra vida y así nosotros de igual manera mostrar la gracia de Dios en la vida de ellos. Wow. Yo diría que sí, esta idea de recordar que las emociones pueden ser, no van a ser porque no es para todo el mundo, pueden ser unas herramientas para el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que recordar que Dios nos ha hecho de una forma compleja, pero en esa complejidad el Espíritu Santo de una forma sencilla obra a través del cristiano para ayudarnos a ser cada día más como Cristo. Ahora, hemos visto, en primer lugar, Edgar, que Dios nos creó con emociones. En segundo lugar, son las herramientas para crecer en nuestra fe. Ahora, en tercer lugar, ¿por qué son importantes las emociones en la vida cristiana? Las emociones, fíjate, sirven como un puente de conexión con Dios. Ahora, el que me escucha no piense que soy un hereje. O sea, no estoy diciendo que es que sus emociones lo conectan a Dios. No, me voy a explicar. Las emociones sirven de esa forma, no solamente con Dios, sino con otros. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos dice, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Fíjate, Carlos, en este verso, Pablo parte de una serie de exhortaciones prácticas. Y Pablo nos insta a una profunda empatía emocional. Los verbos gozaos y llorad están en lo que se llama un tiempo infinitivo, lo que en el griego puede funcionar como un imperativo. Y eso lo que significa es que subraya la naturaleza del mandato de esta instrucción. Entonces es notable que Pablo no solo nos llama a ayudar a consolar a los demás, sino a entrar plenamente en su experiencia emocional. Eso es diferente. Entonces este versículo refleja el corazón de Cristo, quien se regocijó con los que se alegraban. Por ejemplo, Juan capítulo 2, versículo 1 al 11. Él lloró con los que sufrían. Juan capítulo 11, versículo 35. El verso más largo de la Biblia. Jesús lloró. Esta capacidad de sintonizar con las emociones de los demás es un aspecto fundamental del amor cristiano y un reflejo de la imagen de Dios en nosotros. O sea que esto es más de ponerte los zapatos de otro. De ponerte los zapatos y camina con ellos. Amén. Entonces, imaginemos, ¿verdad?, un puente colgante sobre un profundo cañón. Este puente permite que las personas crucen de un lado a otro, conectando comunidades que de otra manera estarían separadas. Así nuestras emociones funcionan de manera similar. Son puentes que nos permiten conectar profundamente con las experiencias de los demás,
cruzando el abismo de nuestras diferencias individuales. Cuando nos permitimos sentir alegría por el éxito de un amigo o tristeza por la pérdida de un ser querido, estamos cruzando ese puente emocional, acercándonos no solo a la persona, sino también al corazón de Dios, quien se compadece de nosotros en todas nuestras experiencias. Ahora, ¿qué debemos hacer? Bueno, debemos de reconocer nuestras emociones como puentes hacia los demás y hacia Dios. Nos desafía a cultivar una mayor apertura y vulnerabilidad emocional en nuestras relaciones. Algo que el mundo hoy día lo tiene como, no te dejes ver, actúa de esta manera, ponte la coraza para que nada te toque. En el ámbito cristiano es totalmente diferente, por lo cual nos lleva a hacer y a practicar la escucha empática. En nuestras conversaciones esforcémonos por realmente sentir lo que el otro está sintiendo, más allá de simplemente ofrecer soluciones o consejos. En segundo lugar, expresar nuestras emociones de una manera auténtica. Permitámonos ser vulnerables con personas de confianza, compartiendo tanto nuestras alegrías como nuestros temores y tristezas. En tercer lugar, cultivar la intimidad emocional con Dios. En nuestra vida de oración, practiquemos la honestidad emocional, siguiendo el ejemplo de los salmistas que expresaban toda la gama de lo que sentían delante de Dios. Entonces, en conclusión, Carlos, nuestras emociones, lejos de ser un obstáculo a nuestra vida cristiana, en realidad son un regalo divino que, cuando se entiende y se manejan adecuadamente, pueden enriquecer profundamente nuestra experiencia espiritual. Son parte integral de nuestra humanidad creada a imagen de Dios. Son herramientas poderosas para nuestro crecimiento en Cristo y puentes que nos conectan con los demás y con nuestro Creador. Entonces, yo creo que cuando nosotros abrazamos la totalidad de nuestra experiencia emocional, ahora sometiéndola a la guía del Espíritu Santo y a la sabiduría de las Escrituras, podremos vivir una vida cristiana más plena, auténtica y fructífera. Que podamos, como seguidores de Cristo, valorar nuestras emociones, aprender de ellas y utilizarlas para la gloria de Dios y servir a los demás en amor. Y quiera Dios, Carlos, que el Señor nos guíe en este viaje de descubrimiento, diríamos, y crecimiento emocional. Claro que sí. Para que podamos reflejar cada vez más la imagen de aquel que experimentó la plenitud de las emociones humanas y aún así vivió una vida perfecta en armonía con la voluntad de su Padre. Amén. Y esta parte siempre me motiva porque Cristo padeció todo lo que nosotros hemos padecido. Cristo experimentó emociones. La diferencia es que Él no pecó. Él no, ese aspecto que nosotros practicamos constantemente, sea intencional o no, Cristo no lo hizo. Entonces, cuando la Biblia dice que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer, Él se compadece porque Él es empático totalmente en la experiencia humana a lo que usted siente. Usted a veces se siente triste, el Señor Jesucristo se sintió triste. Usted se sintió enojado, el Señor Jesucristo se sintió enojado. Usted se ha sentido traicionado, créame, hay una parte de la Biblia que claramente muestra que el Señor Jesucristo se sintió también traicionado. Y yo creo que esto nos da mucho gozo el poder tomar este tiempo, no solamente estudiar esto, pero ver cómo es que nosotros lo podemos aplicar. Amén. Es un tema bien importante para nosotros. Debemos de crecer en estas áreas debido a la realidad que estamos unidos a Cristo. Y ahora, por medio de la gracia del Señor y la obra del Espíritu Santo, podemos ser formados a su imagen. ¿Y cómo vamos a ser formados a la imagen de Él? Por medio de las dificultades que vamos a encontrar, que van a ser las herramientas que nos van a fortalecer en nuestra fe. Hermano, todo el mundo, como mencionó Edgar, ha sentido temor. Sí. Hermano, exprésalo. Busca un lugar. Todo el mundo ha sentido rechazo. Todo el mundo se ha sentido de una manera en la cual no se ha sentido bien. No estás solo, hermano. Quiero animarte en eso. No estás solo. Tienes un sumo sacerdote que se compadece en todo con nosotros. Y de igual manera Él muestra su gracia por medio de la iglesia para que tengas una comunidad en la cual tú puedas crecer, tú puedas estar ahí creciendo a la imagen del Señor para su gloria. Hablando de eso, quisiera motivarte que puedes buscar madurandoencristo.org. Hay un artículo que me viene a la mente que creo que conecta muy bien con lo que estamos hablando hoy, que era tu salud mental y por qué importa. Hay personas que a veces desconectan la idea de las emociones, la forma como pensamos, nuestra salud mental. Así que ese artículo lo puedes buscar, está el programa ahí, en madurandoencristo.org. Así que, Carlos, gracias mil veces por estar con nosotros. Nosotros obviamente continuamos en nuestra próxima edición aquí en Madurando en Cristo. Dios te bendiga.